principalmente sus habitantes, vienen a ser atrasados. Entonces él va a impulsar un discurso señalando de que la única manera de sacar al Perú de este atraso viene a ser mejorando la raza. Y esta se lograría a través de la incorporación de europeos al Perú. Bueno, al final ese discurso simplemente fue un pretexto. Los alemanes recibieron, a cambio de poblar las selvas, recibieron territorios eh, donde ellos pudieron, por ejemplo, cultivar café, exportarlo, ¿no? Y obviamente ellos estuvieron en un aspecto privilegiados porque no pagaban contribuciones al Estado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que debemos recordar del gobierno de Chenique. También durante el gobierno de Chenique se termina dando un pequeño enfrentamiento con los ingleses. Los ingleses buscaban el control de nuestras islas, ¿sí? Eh, los expulsamos duramente. Por ese tiempo también, chicos, por ese tiempo hay un pequeño problema que se termina dando con Bolivia. Eh, en tiempos de Castilla ya se habían firmado algunos acuerdos comerciales para mejorar la relación, sobre todo comercial con Bolivia, y en el tiempo de Chenique esto trae una consecuencia. Se da el problema del feble boliviano. Profe, una pregunta, ¿qué viene a ser esto del problema del feble boliviano? La moneda feble de Bolivia era una moneda que estaba hecho con un metal simple. No estaba hecho ni con alto porcentaje de oro, ni tampoco un alto porcentaje de plata. Era similar a las monedas que actualmente nosotros tenemos. ¿Alguno de ustedes sabe qué metales o qué minerales conforman nuestras monedas, chicos? ¿Ah? ¿Qué metales o qué minerales son los que conforman? Muy bien, Jara, porque níquel, muy bien, níquel. Plata, no, Jara, no, si fuera plata valdrían como material, valdrían mucho. Este, cobre, tampoco es cobre, pero sí es zinc, níquel, estaño, son los principales componentes de nuestra moneda. Nuestra moneda se llama moneda feble. ¿Por qué? Porque utiliza un material simple, ¿ya? No es un metal puro, ¿ya? Para poder fabricarlo. En el caso de Bolivia, en ese tiempo, en estos años del gobierno de Chenique, su moneda era similar a la nuestra, pero a la nuestra actual, porque nuestra moneda de ese tiempo, de esos años, era una moneda hecha con un alto porcentaje de metales preciosos, plata. ¿Qué es lo que hacían los bolivianos? Había libre tránsito comercial en el sur con Bolivia, por lo tanto, si el Perú le terminaba vendiendo algún producto, Bolivia nos pagaba con sus monedas y la moneda feble de Bolivia entraba y circulaba libremente en la economía, sobre todo en el sur de nuestro país. Si Bolivia nos vendía algún producto, el Perú podía pagarle por ese producto en moneda peruana y los bolivianos estaban en ese momento contentos. Profe, ¿por qué? Porque como nuestra moneda estaba hecha con un alto porcentaje de plata pura, los bolivianos, ¿qué es lo que podían hacer? Coleccionaban nuestras monedas hasta llegar a fundirlas y obtener metales preciosos. Esa moneda ya no volvía a circular en nuestra economía. Prácticamente se estaban robando nuestros minerales. Entonces el gobierno de Chenique movilizó las tropas peruanas a la frontera con Bolivia y amenazó a Bolivia con invadirlo si no devolvían los minerales que se habían robado a través de la colección de nuestras monedas. Bolivia aceptó devolvernos, ¿no?, los minerales que ellos habían acumulado eh, a cambio de que el Perú no termine invadiendo su país. Profe, ¿tanto miedo nos tenía Bolivia? Sí. Recuerden que en tiempos de Castilla, en el primer gobierno de Castilla, se impulsó una política militar bastante fuerte, bajo el lema 2 por 1. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa eso? Que si Chile compraba, por ejemplo, un barco, el Perú debería comprar dos. Si Chile compraba, por ejemplo, no sé, 40 cañones, el Perú debería comprar 80. Y se podía, claro que se podía. Recuerden que estamos en la época de la prosperidad falaz. Muchos de los ingresos del guano terminan siendo invertidos en tiempo de Castilla en armamento. Tanto es que nos habíamos convertido en el país que tenía el mejor armamento militar de la época y en la tercera potencia militar de Sudamérica, únicamente superados en ese entonces
por Brasil y por Chile. ¿Entiendes? Entonces hay que tomar en cuenta eso, chicos. ¿Hay algunas obras que también se construyen? Sí, se sigue impulsando la construcción de líneas ferroviarias. Tenemos dos tramos muy importantes aquí. Uno de ellos, la línea ferroviaria Tacna y Arica, que hoy en día es una línea ferroviaria internacional que une Perú y Chile, ¿no? Bueno, sí, claro, perdimos Arica con el tiempo, lo deben saber. Y la otra viene a ser el tramo Moquegua-Tacna. En el sur, sobre todo, se van a ubicar ellos. ¿Cuál es el objetivo de la construcción de estas líneas ferroviarias? Fácil. El objetivo es trasladar las materias primas, minerales sobre todo, hacia las zonas costeras y a través de los puertos exportarlos. Esa es la idea de la construcción de líneas ferroviarias. La política de construcción se hace bajo el lema de integrar los pueblos, integrar las ciudades, lograr una integración nacional, pero se hace con este fin económico, ¿sí? Trasladar materias primas, principalmente minerales, a los puertos, no te olvides. También por estos años, chicos, se construyen algunas obras como carreteras, ¿no? Hay una carretera muy conocida, un tramo de la carretera, de lo que después va a ser la carretera central Lima-Matucana, una pequeña obra de comunicación entre estas dos regiones importantes. También en el sur, Cusco y Arequipa terminan uniéndose con una carretera. Y quiero que observen estas imágenes, sobre todo esta de aquí. Miren, esto se ubica en el RIMAC, ¿sí? Se llama la Alameda de los Descalzos, ¿no? Una imagen de la época, una imagen antigua, y aquí vemos una imagen actual. Eso fue construido en tiempos de Chenique. Y miren las bellas estatuas que decoran esta Alameda de los Descalzos, ¿no? Aquí está toda la colección de estatuas. Ahora, hay otras imágenes que ilustran la construcción de las líneas ferroviarias que te había dicho. Y bueno, esta imagen es la del tramo Tacna-Arica, ¿no? La que hoy comunica el sur del Perú con la zona norte de Chile. Arica, pues, antes nuestro, ¿no? Muy bien. Sigamos avanzando. Tenemos también otro hecho importante del gobierno de Echenique, fue la sublevación que Castilla va a iniciar contra el gobierno de Echenique. Sublevación de Castilla, pero no, usted no empezó a decir que el gobierno de Castilla era un gobierno aliado al gobierno de Echenique. Sí, sí, eso es cierto. Pues entonces, ¿por qué Castilla se rebela contra el gobierno de Echenique? Lo que pasa es lo siguiente, chicos. En tiempos de Castilla se había impulsado la ley de consolidación de la deuda interna, ley a través del cual el Estado peruano empezó a pagar la deuda interna, ¿sí? Claro, principalmente a aquellas personas que habían prestado apoyo a Bolívar durante la guerra de independencia. ¿Uh? Y también se empezó a pagar la deuda externa. Se suponía que en el siguiente gobierno, o sea, en el de Chenique, la deuda interna y la deuda externa deberían ser pagadas por completo. Se suponía. Castilla realizó el pago de la deuda interna tanto a los liberales como también a su grupo, los conservadores. Pero Echenique, durante su gobierno, únicamente únicamente impulsó el pago de la deuda interna al sector de los conservadores, o sea, únicamente a sus amigos. Cuando los liberales iban a solicitar el pago de la deuda externa, el gobierno los terminaba paseando, ¿no? En el sentido de que le decían, no, no hay dinero, tienes que volver a tal fecha, al final se volvía a tal fecha y postergaban el pago, igual, eso era consecutivo, pero llegaba un conservador y a este conservador sí se le pagaba, ¿no? La deuda. Incluso, incluso se llegó a dar falsificaciones de los papeles de deuda. Recuerden que los papeles de deuda habían sido firmados durante la independencia por Bolívar, algunos por San Martín también. Se falsificaron la firma de Bolívar, por ejemplo. Se agregaban ceros en los papeles de deuda. Si el papel de deuda, por ejemplo, decía, no sé, 10.000 pesos que el Estado te debe, se agregaba un par de ceros y al final se pagaba toda esa suma de dinero a la persona. El Estado estaba, profe, sobregastando el dinero, sí, pero no solamente eso, sino que Chenique hacía estos pagos excesivos
e incluso pagos indebidos, porque habían personas que ni siquiera deberían merecer el pago de una deuda interna, ya que nunca habían colaborado con la independencia. ¿Pero por qué? Esto se llama corrupción, chicos. Al final, el gobierno de Echenique, también Echenique cobraba parte de su tajada ante esto. Esto fue uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra historia. Y esto fue denunciado. Cuando los liberales se dan cuenta de lo que está ocurriendo, un personaje llamado Domingo Elías va a comenzar a criticar duramente esto, que va a ser llamado el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Y todo empezó a raíz de la publicación de esta imagen. Miren, sí, esta imagen. Ujú. Profe, una pregunta. La imagen fue llamada vulgarmente, ¿qué tal mamada? Profe, una pregunta. ¿A quién vemos aquí? Miren, el personaje que aparece, el personaje que aparece aquí sosteniendo la vaca representa a un grupo a un grupo conservador. Y el personaje que aparece echado es también un sector de los conservadores. Es el presidente, Echenique. La vaca representa todo el dinero del Estado, a toda la riqueza que viene teniendo el Estado. Es una vaca grande porque obviamente el Estado tiene una gran cantidad de ingresos. Pero quiero que te des cuenta, miren, aquí incluso aparece el escudo del Estado, ¿no? Miren las costillas. Sí, es una vaca totalmente flaca. Profe, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Es que la riqueza del Estado se la están llevando ¿quiénes? El gobierno y los conservadores. Las personas entienden, ¿no? Tú entiendes hoy en día un meme. En ese tiempo, esta caricatura también fue entendida como un acto de corrupción, como si el gobierno se estuviera robando el dinero junto al sector de los conservadores. La población comenzó a rechazar el gobierno de Chenique eh, y los liberales se convirtieron en el principal grupo opositor a este gobierno. El diario El Comercio fue utilizado como un instrumento para comenzar a difundir críticas y críticas a través de caricaturas contra el gobierno de Echenique. Ante esta situación, había un gran peligro y una gran posibilidad que los liberales organicen un golpe de Estado contra el gobierno de Echenique y llegasen los liberales al poder. ¿A quién no le conviene esto? ¿A quién no le conviene que un liberal tome el control del Estado? A Castilla. Te empecé a explicar esta clase planteándote que la idea de Castilla es volver a ser presidente del Perú después del gobierno de Echenique. Echenique tenía que realizar un buen gobierno para que esto funcione, pero el escándalo de la consolidación de la deuda interna había generado que los peruanos comiencen a rechazar a los conservadores. Por lo tanto, Castilla no podría llegar a ser presidente a través del respaldo popular, salvo que, profe, salvo que, sí, Castilla, sí, Castilla va a salir con un discurso va a comenzar a criticar a Echenique y a los conservadores. Él va a plantear de que se arrepiente de ser un conservador y que prefiere, a partir de este momento, ser un liberal, porque él no está de acuerdo con que terminen robándose el dinero del Estado, Echenique y los conservadores, ¿no? Que él no tenía ni siquiera idea de lo que estaba ocurriendo, imagínate. Miren su discurso en contra de Echenique. Es más, Castilla, para ganarse el apoyo del sector liberal, Castilla dice, es momento que los liberales organicemos, mira, se incluye, organicemos una revolución, ¿sí? Que devuelva la integridad del Estado, ¿no? Al poner fin a estos actos de corrupción. Debemos organizar una revolución liberal. Mira qué tal nombre tiene el movimiento que Castilla está pensando organizar. Profe, ¿y los liberales lo apoyaron? Sí. Recuerda, Castilla, de la boca para afuera, se está proclamando liberal, pero su corazón sigue siendo aún conservador. Ahora, mientras él va organizando estos discursos en contra del gobierno de Echenique, Castilla va a ir prometiendo a los sectores populares algunas reformas. Por ejemplo, a los indígenas termina prometiendo la eliminación de la contribución indígena. Indígenas, si ustedes me apoyan a sacar a Echenique, yo elimino la contribución indígena. A los esclavos, si ustedes me apoyan a sacar a Echenique, yo les voy a otorgar a ustedes la libertad, sin condición, ¿ya? Todos van a ser libres. Miren las palabras de Castilla, ¿eh? Importante. Ahora, hay batallas, por supuesto, hubieron batallas. La batalla de Iscuchaca
fue una de las primeras batallas, pero la batalla definitiva fue la batalla de La Palma. En la batalla de La Palma, Castilla logra vencer a Echenique, lo destituye del cargo de presidente, y es así como él, a través de este golpe de Estado, ¿no? De este movimiento llamado la Revolución Liberal, llegaría nuevamente al tener el control del Estado. Es por eso que ahora hablamos de el segundo gobierno de Ramón Castilla. Ahora, chicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿No? Miren, cuando se habla del segundo gobierno de Castilla, hay que tener en cuenta de que aquí ya vamos a dejar de utilizar estos términos liberal, conservador. ¿Ya? Profe, ¿por qué? Porque Castilla logra poner fin a estas diferencias entre liberales y conservadores. Esto va a ser llamado la Pax Castillista. Ahora lo vamos a explicar. Ahora, recuerden que Castilla va a tener dos etapas en su segundo gobierno, dos formas de gobierno distintas. Primero, un gobierno provisorio. Uh-huh. Primero, un gobierno provisorio del año 1855 al año 1858. Ahorita vamos a sacar las conclusiones, Jara. ¿Ya? Vamos a sacar la conclusión si es bueno o mal como presidente, ¿no? 1855 a 1858. Una convención nacional. Uh-huh, fue la primera forma de gobierno que tuvo Castilla. Dentro de esta convención nacional que Castilla presidía, eh, Castilla va recibiendo el apoyo de los liberales, claro, porque los liberales se fueron acercando a Castilla cuando Castilla colaboró para poner fin al gobierno de Echenique, no te olvides. Durante este primer periodo de gobierno de Castilla, también se elabora una nueva constitución, la constitución del año 1856, que va a reemplazar, a la constitución del año 1839, que se había establecido durante el gobierno de Agustín Gamarra, durante su segundo gobierno, no te olvides, la llamada constitución, la cuarentona, como le llamaban, ¿verdad? O constitución de Huancayo. Esta primera constitución que Castilla está estableciendo en su segundo gobierno va a ser de esta tendencia, liberal. Claro, recuerden que ha llegado al poder a través de un discurso liberal, por lo tanto la constitución tiene que tener leyes que estén enfocados a esta posición liberal. Dentro de esta constitución se establecían algunas cosas. Por ejemplo, que el mandato presidencial debería reducirse a 4 años. El gobierno de un presidente debería durar 4 años. Además, se terminaba eliminando la pena de muerte en nuestro país. Por otro lado, tenía que cumplir las promesas tanto al indígena como también al esclavo. Así que decidió apoyar al indígena eliminando la contribución indígena. No te olvides que este impuesto llamado contribución indígena no es otra cosa que el mismo tributo indígena que San Martín había eliminado, pero que Bolívar volvió a restablecer con el objetivo de poder financiar la campaña de independencia. Ahora se elimina la contribución indígena. Veremos más tarde si se vuelve o no a crear algo parecido. ¿Qué más? Se termina también aboliendo la esclavitud. Castilla decreta la libertad de todos los esclavos en el país. Oh, profe, pero los hacendados no se van a oponer a eso. No, porque Castilla ya había pactado también con ellos. Castilla acordó que la libertad de cada esclavo debería ser comprada. El Estado compraría la libertad del esclavo, porque no entiendo. Que el Estado debería pagar a cada hacendado un monto por cada esclavo que se liberase. O sea que, profe, parte del sueldo del presidente Castilla se invirtió en pagar a los hacendados para que... No, el sueldo no. El dinero del Estado, el dinero generado por el guano, gracias al sistema de las consignaciones, ¿te acuerdas? Que se firmaron en el primer gobierno de Castilla, todo ese dinero que llegaba al Perú fue invertido en un alto porcentaje también en comprar la libertad del esclavo. ¿Ya? A eso se llama manumisión. ¿Ya? Vamos a poner por aquí esto, aquí, equivocación, manumisión. ¿Ya? A esto se conoce con el nombre de
manumisión de la esclavitud. ¿Ya? Ujú. Eh, Ahora, profe, eso significa que, mm, bueno, bueno, al menos Castillo está liberando a los esclavos, ¿sí? Miren esta imagen, miren esta imagen que se asocia a estas dos grandes reformas que Castilla está impulsando. Por un lado vemos a un Castilla, ¿no? Con las manos en alto, ¿no? Alabado como un gran presidente, y al costado vemos las políticas que él hace. Suprime la contribución indígena, ya no se les va a cobrar al indígena esto, y miren estas tijeras que terminan siendo utilizadas para cortar las cadenas de la esclavitud. Entonces, esta imagen refleja las grandes reformas liberales que Castilla va a establecer con esta constitución del año 56. Ahora, por otro lado, chicos, por otro lado, en el año 1858, Castilla termina su gobierno provisorio, y es electo presidente por 4 años, como lo decía la Constitución del 56, por lo tanto va a tener un gobierno hasta el año de 1862. Durante este segundo gobierno ya constitucional, reconocido por el Congreso, ¿no? Avalado por la Constitución, Castilla va a sufrir algunas protestas, sobre todo de los artesanos limeños. Sobre todo en el Callao, un grupo de artesanos van a terminar protestando contra el gobierno de Castilla. Profe, ¿y por qué? Porque el gobierno de Castilla facilitó la importación de productos europeos, sobre todo. Estos productos llegaban con mayor facilidad al Estado peruano, y obviamente eran una competencia fuerte para los productores de artesanías aquí en el país. Aquí en el país. Por lo tanto, las protestas de los artesanos del año 58 va a ser uno de los tantos problemas que va a tener en el plano interno del gobierno de Castilla. Por otro lado, Castilla en 1860 decide cambiar la constitución, eliminar la constitución del 56 de tendencia liberal que él había establecido unos años atrás, y darle al Perú una nueva constitución, la constitución, la constitución de 1860. Una constitución de tendencia moderada, moderada, ¿sí? También conocida como conciliadora, moderada o conciliadora, ¿sí? El objetivo, el objetivo de esta constitución era conciliar, como su nombre lo dice, conciliar a los liberales y a los conservadores, ¿ya? Era una constitución que buscaba poner fin a las diferencias entre los liberales y los conservadores. ¿Mm? Ahora, obviamente podemos deducir que las leyes beneficiaban a ambos grupos. Y fue gracias a esta constitución que Castilla pudo poner fin a todas esas grandes luchas y diferencias que se desarrollaban entre los liberales y los conservadores desde los inicios de la vida republicana. Por otro lado, esta constitución tiene una importancia también, fue la más larga de toda la historia. Duró 60 años y va a ser reemplazada por la constitución del año 1920 en tiempos de Augusto B. Leguía. Por eso es que ya no vamos a hablar, chicos, a partir de ese momento, ya no vamos a hablar de presidentes liberales, presidentes conservadores, no, ya no más eso. ¿Ya? Esas diferencias llegan a su fin producto de estas reformas. Ahora, durante esos años también el Perú adquiere un barquito, un barco a vapor. Recuerden que los barcos a vapor están de moda, se puede decir, porque en el contexto mundial, ¿qué se está desarrollando? Chicos, ¿qué está pasando en Europa en este contexto? ¿Qué está pasando en estos años en Europa? A ver, ¿alguno de ustedes sabe? Ya, Francia va de México, muy bien, Jimena. Josué, revolución industrial, ya, muy bien. Castro, también revolución. Claro, chicos, se está dando la revolución industrial. Claro, muy bien. Eh, y aparte de la revolución industrial, esta revolución industrial, la búsqueda por materias primas para mejorar la industrialización de los países europeos, ha llevado a cabo un proyecto de colonización de los países europeos a las regiones de África y Asia. Todo eso se está dando.
En Historia Universal de repente ya han visto el tema de imperialismo o están por ver el imperialismo. El imperialismo es una consecuencia directa de la revolución industrial. Entonces, se está incrementando la producción, ¿no? Gracias a las máquinas, pero también se está buscando obtener materias primas y para esto se está impulsando la colonización de continentes como África y Asia principalmente. Bueno, en ese contexto, el Perú adquiere esta fragata, un barco a vela y un barco también a vapor llamado Amazonas. ¿Cuál es la importancia? El veterano héroe del conflicto contra la Gran Colombia, el almirante José Boterín, tripuló nuestro barco, nuestra fragata Amazonas, y realizó una hazaña. Fue el primer barco de toda Sudamérica en concluir, en dar una vuelta al mundo navegando. Esa fue la gran hazaña en este tiempo. Por otro lado, chicos, por otro lado, Castilla se había dado cuenta que durante su primer gobierno, con la firma del contrato Gibbs, había dado inicio a las consignaciones extranjeras. Y eso había generado que eh, las empresas, por ejemplo, Gibbs, ¿no? Alier y otras más, empresas extranjeras, que se encargaban de ser los intermediarios entre el comercio del guano, eh, se iban enriqueciendo, claro. Entonces Castilla en su segundo gobierno va a decir ya no más consignaciones extranjeras. Hay que darle la oportunidad a los peruanos de poder iniciar el negocio del guano, de poder ser los peruanos quienes nos encarguemos de realizar el comercio del guano. Es por eso, ¿no?, que en este tiempo se va a ir anulando, ¿no?, los contratos, como por ejemplo el contrato Gibbs, el contrato Alier y otros contratos de consignaciones extranjeras, eh, y se va a iniciar un sistema llamado las consignaciones nacionales. Es decir, ahora los encargados de vender el guano peruano van a ser peruanos. Sí, profe, ¿y quiénes son los que van a convertirse ahora en los que se encarguen de comercializar o vender el guano? Muchos hacendados, ¿no?, invirtieron parte de su dinero en el negocio del guano. No dejaron de ser hacendados, mantuvieron su hacienda, pero parte de los ingresos obtenidos por sus haciendas en la agricultura la invirtieron en el guano. A este grupo se va a llamar los consignatarios nacionales. Incluso termina creando una sociedad anónima, la Sociedad Anónima de Consignatarios del Guano, así se llamó esa institución. ¿Sí? Se agruparon todos bajo un líder, este personaje que aparece aquí. ¿Sí? Futuro presidente del Perú, después Manuel Pardo y Lavalle. Esta imagen hace alusión a este grupo de peruanos que poco a poco se van a convertir en lo que Basadre denominaba una plutocracia, que significa un sector de la sociedad peruana que se va a enriquecer producto del negocio del guano. Profe, ¿y qué pasó con las otras empresas extranjeras que antes se encargaban de vender el guano? Por ejemplo, Gibbs, que fue la primera empresa en iniciar este proyecto de consignaciones, se marcha del Perú e invierte en Chile. Sí, va a invertir allá en Chile. Pero bueno, entonces ahora quienes se van a encargar de comercializar el guano van a ser los peruanos. No te olvides, su líder viene a ser Manuel Pardo y Lavalle. Este grupo se hizo llamar los hijos del país. ¿Sí? No te olvides, a este grupo los vamos a conocer nosotros como los hijos del país. Así se hacen llamar ellos, los consignatarios nacionales. De igual manera, ¿cuál es su trabajo? Ellos van a tener que buscar en Europa eh, un comprador para el guano, van a establecer el precio del producto, van a realizar el traslado, ¿no?, del guano hacia el destino de venta, van a realizar la venta del guano y a cambio de eso ellos cobran un porcentaje de las ganancias totales que el Estado recibe producto de la venta del guano. ¿Entiendes? Por eso es que ellos se van a comportar como intermediarios del guano. Por este tiempo también se van creando algunos departamentos, sobre todo en la selva. Loreto, Cajamarca van apareciendo en nuestro mapa como departamentos. También se sigue impulsando la construcción de obras
vinculadas a la construcción sobre todo de líneas ferroviarias. ¿Sí? Hay tramos, por ejemplo, miren, Moquegua, Tarapacá, un tramo en el sur, y Lima, Chorrillos también es un pequeño tramo que se hace aquí en la capital. Con esto se llegaba a comunicar el centro de Lima con eh, la zona del sur que no tenía en ese momento grandes distritos, ¿no? El sur de Lima. Eh, y por este tiempo también van a aparecer algunas empresas o algunas inversiones peruanas, como por ejemplo una empresa dedicada a la producción de estampillas, ¿no? En este tiempo nos vamos a dar nosotros el lujo de tener, por ejemplo, eh, agua potable en el centro de Lima, así como también un alumbrado a gas. Únicamente 3 ciudades en el mundo tenían esto: Londres, Nueva York y Lima, imagínate. El dinero del bono nos daba esos privilegios, pero grandes industrias nacionales no se habían invertido. Bueno, volviendo, vamos a ver cuál es la consecuencia de este censo que se organiza aquí, chicos. ¿Sí? Eh, Nos conectamos en unos 8 minutos, ¿sí? ¿Parece?